con Frigerio, un diputado de Tierra del Fuego, donde contaba que el gobernador Merella en Tierra del Fuego había sumado 4.000 nuevos empleados en sus 2 años, estos 2 años. 4.884. casi 5.000, vamos a redondear. Nos escribía en ese momento Merella y me dice, mirá, no es así. Quien está ahora con nosotros es Federico Zapata García, que es el ministro de Economía. ¿Cómo le va, ministro? Pero, muy buenos días, Antonio. Bien, yo antes que nada le quiero preguntar, porque lo que plantea Frigerio lo da con datos que son oficiales, de la DINAP, de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. O sea que los datos son reales, que desde 2019 había 21.549 empleados y hoy hay 26.433. ¿Son datos reales o no? En realidad, la mala interpretación que hubo de esos datos es que todas las provincias, por la ley 25917, que es de responsabilidad fiscal, hay que informar al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal la cantidad de cargos ocupados en la provincia. Y acá se generó un cambio de criterio en el año 2021, que es que se comenzó a informar la totalidad de los cargos docentes. No son plantas permanentes, son cargos docentes que se van... inclusive uno sabe que un mismo docente puede tener hasta 3 o 4 cargos. Pero entonces debería haber menos empleados, porque si yo nombro el cargo, cuento el cargo y no los empleados... Empleados no es esa cantidad. Empleados no es esa cantidad. O sea, esa cantidad que le sorprendió al diputado Frigerio es la cantidad de cargos totales donde se incluyen a los docentes. O sea que, perdón, quiere decir que el 26.433 son los cargos docentes. Los cargos totales. La totalidad de cargos que incluyen los agentes de planta permanente del Estado y los cargos docentes. Pero gente es menos. No, gente es mucho menos, sí. De hecho, también es importante señalar esto, que hay una distribución de competencias donde el Ejecutivo le solicita al Poder Legislativo en los presupuestos de cada año la autorización para dar de alta vacantes. Son necesarias vacantes de planta permanente y la realidad es que desde el año 2020, que es el primer presupuesto que tuvo esta gestión de gobierno, hasta inclusive el proyecto de presupuesto 2023, hubo un incremento de 1.039 vacantes que obedeció más que nada al sistema público de salud, con más de 400 empleados para hospitales y otros 400 para lo que son las fuerzas de seguridad de la provincia, la policía de la provincia y los agentes penitenciarios. Una vez que se gradúan de la escuela de cadetes, después necesitan la vacante para poder empezar a prestar el servicio público, ¿no? Igual estaba viendo, Bertone fue, ¿no?, la anterior gobernadora. Bertone en 3 años también se llevó 4.000 empleados, más. Según los mismos datos. Pasó de 18.000 a 22.000, 4.000. Sí, pero para mí lo más importante es que no han ingresado 4.800 personas a la planta del Estado y menos militantes, ¿no? Porque eso también es algo... No, bueno, eso es una descripción que sí, yo no me sumo porque no parece correcta. Me interesa más el tema de aumento de planta, porque en definitiva es gasto público también. Sí, igual ese es otro dato importante, que dentro del presupuesto que está en vigencia el 2022, el gasto en personal dentro del total de los gastos es un 53%. Es decir, hubiera sido muy difícil tener un plan de recuperación salarial como el que tiene este gobierno, habiendo incorporado esa cantidad de agentes. No hubiera sido magia más que economía, ¿no? Federico, Pablo Vinocur te saluda. Te quería consultar 2 cosas. Por un lado, entonces, en definitiva, porque no queda claro, tantos números marean. ¿Cuántos empleados públicos tiene la provincia y cuántos aumentó esta gestión? Por un lado. La cantidad de empleados totales que tiene la provincia, esto tiene que ver con el Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, Poder Judicial, Legislativo y otros poderes. Pero vos sos el ministro de Economía. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos sueldos pagás? Son menos de 20.000. Menos de 20.000. Aproximadamente. Que son 19.995. Sí. Lo que pasa es que ahí hay lo que yo explicaba recién, que son los cargos docentes, que siempre se presupuestan para... No, está bien, pero, a ver, sueldos. ¿Cuántos sueldos paga el Ejecutivo Provincial? Porque en definitiva los sueldos es la gente. No importa los cargos. Los gastos son menos de 20.000, son 19.000, casi 20.000. ¿Y 2 años atrás cuántos eran? Espero, voy a buscar el... No, vuelvo a insistir, la diferencia fueron los 1.000 ingresos que se dieron estos casi 3 años de gestión. 1.000 ingresos. Pero vuelvo a 2.000. 2.000 ingresos. No, 1.000. Por eso. 1.000 para fuerza de seguridad y personal de salud, básicamente. Sí, cada vez que se inaugura un centro modular o una comisaría o se reciben los cadetes de la escuela de policía, hay que darle la vacante para que puedan prestar el servicio público.
Ahí estamos viendo, esto es empleo público, por eso esta es la DINAP, esto es información oficial que está acá. Planta de personal 26.433, que esto es lo que usted está explicando, que en realidad no es la gente, sino que son los cargos. Y que de repente, por ejemplo, en el tema docente, vos tenés para un mismo cargo, tenés 3 cargos, con una misma persona tiene 3 cargos, o hay 3 cargos, pero en realidad es un empleado. Yo no termino de entender eso. Eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay un docente titular que entra en algún tipo de licencia, entra a ver otro cargo que es un suplente, y a su vez ese mismo suplente, por algún tipo de licencia, también puede... Vamos de vuelta, ministro. Si yo tengo un docente, yo tengo un cargo donde tiene 3 docentes, titular, segundo titular y suplente. ¿Qué es lo que me toma este dato oficial? ¿Un único cargo o los 3 docentes? ¿Qué es lo que me toma? No, los tres cargos. Entonces tengo 3 docentes, tengo 26.000 empleados. No, son cargos, vuelvo a insistir, son cargos que no siempre cobran todos, porque quizás hay algún tipo de docente que no está cobrando porque tiene alguna licencia, y eso implica que tenga que tomar el cargo otro docente. Y también es el caso de un mismo docente que tiene 3 cargos. Pero una suplencia pasa a ser planta permanente. ¿Cómo? ¿Una suplencia pasa a ser planta permanente? No es planta permanente. Bueno, pero acá dice planta de personal. Entiendo que la lista esta es de planta permanente. Igual esa planilla tiene una diferencia con la que publica la página del Consejo, que habla de cargos, y ahí por lo que estoy viendo dice... Planta de personal. Planta de personal. Sí. El informe que hace el Consejo de Responsabilidad Fiscal habla de cargos. ¿Sabe la sensación que me queda, ministro? Que no tenemos ni idea cuánta gente hay en el empleo público. Pues me imagino que esto se debe repetir en todas las provincias. Porque acá tenés los datos, por ejemplo, este es el cuadro que se publicaba con esos datos de DINAP. Sí. Y a mí me cuesta entender cómo se confunden cargos con gente. Porque para mí una persona tiene un cargo, con lo cual... El presupuesto de cada año dice la cantidad exacta de vacantes de personal de planta permanente. Lo que se genera una distorsión, que el que lo quiere malinterpretar puede malinterpretarlo, es que hay que informar la cantidad de cargos docentes, pero no son un personal de planta permanente, son cargos que se van habilitando en la medida. O sea que toda la diferencia de casi 5.000 con 1.000, ¿son todos docentes? Son docentes, sí. Por eso, una cosa son personal de planta permanente, y eso está... ¿Cuántos docentes tienen en Tierra del Fuego? ¿Cuántos docentes tienen? Alrededor de 7.000 docentes hay. 7.000, entre todos los cargos, ¿no? Suplentes, todos, 7.000 Docentes docentes. son 7.000. Sí. ¿Y alumnos? ¿Se acuerda? Pues no tiene por qué saberlo. Una matrícula, cerca de 50.000 es la matrícula. Está bien. Sí, yo me quedo con esa, esa sensación de que no tenemos... es imposible que se confunda empleados con cargos, si son datos oficiales. ¿Puedo una última, sí, claro. Federico? Perdón, te hago una pregunta más. ¿Y por qué el crecimiento tan grande? Ahí antes veíamos un gráfico, no sé si se llegó a ver en pantalla o lo veíamos solo nosotros. Ahí está, Tierra del Fuego, con un 22,7% de crecimiento de la planta de empleo público, contra el resto de las provincias que crecieron... Que aparte deberían tomarse de la misma manera los empleados o los cargos, pues es la misma información. Teóricamente la confusión debería ser en todas las provincias. ¿Por qué tanto más crece Tierra del Fuego que el resto? El crecimiento que se dio en el año 2021 es por lo que yo comentaba recién, que no se informaba la cantidad de cargos docentes, sino la cantidad de legajos activos. Y esa es una gran diferencia. Entonces, al haber tenido la observación de parte del Consejo Fiscal, se empezó a informar de otra forma, y eso es lo que genera esta distorsión. Claro, pero en teoría, si es la misma fuente, todas las provincias están tomadas igual. Entonces, así estuviesen mal tomadas, están todas mal tomadas igual, y sigue resaltando Tierra del Fuego. Y a mí me da cantidad de alumnos con docentes 7.4, 7.14. O sea, 7 alumnos por cada docente. ¿Qué tiene? ¿Clases particulares, básicamente? No, lo que pasa es también que dentro de los cargos docentes están todo lo que tiene que ver con el cargo de director, vicedirector, administrativo. Sí, como en cualquier provincia, sí. Como cualquier estadística, se toman docentes, pero 7... A ver, me alegro, la verdad que deben salir preparadísimos. Me parece como raro la proporción. 7 alumnos por cada docente. ¿Cómo informa el resto de las provincias? ¿Sí? Inclusive que este dato puntual, hay 2 o 3 provincias que no lo informan, que también entiendo que deben haber tenido algún tipo de reclamo por parte del Consejo Federal.
Sí. Igual, yo vuelvo a esto, ¿no? Este gráfico, además, gráfico, en teoría, está tomado igual para todas las provincias. Y de hecho, fíjate que hay Cava, que es la ciudad de Buenos Aires, que es, porque uno puede decir, bueno, pero es que no, Cava es de la oposición, 7.7 está cuarta, Jujuy es de la oposición, 5.5, 5.7 Cava, Jujuy 5.5 está quinta. Digo, están todas las provincias. Se supone que es la misma medición para todas, o sea, la misma confusión se debe haber dado en todas. Y Tierra del Fuego sigue con un crecimiento enorme. Pero vuelvo a insistir, ese crecimiento tuvo que ver con que se empezaron a informar la totalidad de los cargos, no fue que se incorporó esa cantidad de docentes. Que antes se formalizaron. Ahora se empezó. Que pasaron que no es que tomaron gente, sino que pasaron a planta permanente. No, se empezaron a informar la totalidad de cargos docentes independientemente de los docentes que tiene la provincia. Antes se informaba un cargo por un docente, ahora ese docente, como puede tener más de 2 o 3 cargos, se empezó a informar la totalidad de cargos, que es lo que exige la ley. La ley exige... O sea que en realidad los 26.000 son cargos, no son personas. Los 26.000 son plantas permanentes del Ejecutivo, de los docentes descentralizados y además cargos docentes. Está bien, lo mismo, no importa si son docentes o son empleados administrativos, son cargos. La provincia, esa no es la información está en el presupuesto de cada año. Bueno, raro igual, no sé, van a tener que empezar a normalizar la información porque digo, lo que hay que saber es, bueno, la provincia tiene tantos empleados y punto. Pero lo dice el presupuesto que aprueba la legislatura cada año lo dice. Y usted, que lo último que le pregunto, y lo que planteó Frigerio, ¿cree que es por qué? ¿Desinformación? ¿Mala lectura, mala información? En realidad se puede confundir cualquiera con esta forma de contar las cosas. ¿O lo ves del lado político? Yo creo que hay una mezcla de todo lo que nombrás vos, pero tiene mucho que ver con que primero uno ve ese tipo de información que emite el Consejo de Responsabilidad Fiscal y uno tiene que tratar de interpretarla, primero sabiendo cómo se compone esa cantidad. El diputado podría haberlo consultado cualquiera de un funcionario de la provincia, cualquiera del equipo, no lo hizo, lo tiró como un dato y a mí me parece que eso requiere un análisis de por qué se cambió el criterio, por qué creció de un año a otro y cómo está compuesto la totalidad. Que vuelvo a insistir, son cargos, no son empleados. ¿Qué población tiene Tierra del Fuego? No tenemos los datos del último censo, pero alrededor de 180.000 habitantes. De los cuales tienen 50.000 alumnos, de 180.000 habitantes tienen 50.000 alumnos. Exactamente. Y de esos 180.000 habitantes hay 7.000 docentes. Sí. Ojalá, son 7 alumnos por cada docente. Ahora, gracias, ministro. Vamos a revisar proporción de alumnos por docentes en el resto de las provincias. Ojalá que sea. Igual, creo que es alto en todas las provincias. ¿7 alumnos por docente? No sé, pero es alto, me parece que es alto en todos lados. Pero hay que ver el número exacto. No, el problema no, pero pará, es que yo no sé si está bien o mal el número. Lo que sí está claro es que seguramente estos 7.000 docentes no están todos trabajando. Claro, por eso te digo que es muy alto en todos lados. Acá donde sí seguramente tiene razón el ministro, donde acá tenés cargos que en definitiva después tenés 3 o 4 personas en los cargos porque hay uno que está con licencia psiquiátrica, el otro tiene vacaciones o no, el otro está con licencia médica y terminas una persona, pero vos estás pagando 4 sueldos. Entonces, tal vez la proporción real de docentes no es 7-1. Termina siendo 20 o 22-1, pero vos pagás por 7-1. Ahora, lo que sí está claro, y esto es para toda la política, empiecen a dar información real, porque están mintiendo y ocultando números y dibujando, y después la excusa es no, porque tomaste esto en lugar de aquello. Así como nadie sabe quiénes cobran planes, yo creo que nadie sabe cuántos sueldos se pagan al Estado. Totalmente. Y llama la atención en el contexto de crisis que todas las provincias están creciendo mucho el empleo solamente público. hay 3, ¿viste? Solamente hay 3 abajo. Y estamos hablando de 8, 9%, más allá de esto del 22%, que ponele que fuera algo contable. Es porque el crecimiento, cuando vos directamente le pones un pie encima a la actividad privada, el crecimiento del empleo te lo da el sector público, que es gasto, no es inversión. Cuando en realidad el crecimiento te lo tiene que dar el sector privado. Fíjate que tenés 3 provincias nada más, Chaco, Chubut y Córdoba, que bajaron su planta. Y Santiago del Estero ponele que está en 0, pero el resto todos suben. Y que tampoco sabemos, porque hay que ver cómo toman los números.
O sea, esto es lo que pasa, es impresionante. No tenemos datos reales ni fehacientes. Parece como que... Y 5 jurisdicciones que ni siquiera completen la estadística, ¿no? Porque son 19 Claro, jurisdicciones tenés razón, las que sí. están creo que no está... Ah, sí, está la provincia de Buenos Aires. Está. Sí, está arriba. La provincia de Buenos Aires no está entre las peores, además. No. Mira, 4 o 6. Pero es como, todo es un engaño. Todo es un engaño. No hay cifras... Es muy fácil. A ver, ¿cuántos empleados tenés? Punto. ¿Cuántos docentes tenés? ¿Cuántos alumnos tenés? Es muy fácil. No, que si ves cargos que... No, vos, si estamos así es porque evidentemente están dibujando las estadísticas o está puesto todo para que se confunda. Porque no se entiende. Igual vamos a preguntarle al Ministerio de Educación a nivel nacional a ver si tiene los datos. En general, el Ministerio de Educación Nacional tampoco tiene datos. No, porque no tiene a su cargo la, No importa. no tiene a su cargo la educación. No importa, pero vos tenés que saber... No tiene. Yo a ver, te apostaría que no lo tiene. Estoy seguro que no, pero la respuesta que, como no tiene escuelas, no es cierta. La respuesta, vos sos Ministerio de Educación de la Nación, vos tenés que saber qué cantidad de alumnos hay en cada provincia, qué cantidad de docentes, universitarios, eso lo tenés que saber, por más que vos no tengas colegios a cargo.